Aquel día, verso 35, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y aquí viene lo primero que quiero compartir contigo. Jesús te está invitando a ti a pasar al otro lado. En el caso de los discípulos era pasar al otro lado del lago. En el caso de nosotros, pasar al otro lado muy bien pudiera aplicarse al decir, vamos a pasar de esta tierra al cielo. Aunque en el pasaje bíblico Jesús estaba invitando a los discípulos a pasar al otro lado del lago, y al otro lado del lago no era el cielo, no era el cielo, de hecho era un lugar donde habían menos creyentes, era un lugar donde habían menos judíos, habían más personas idólatras en ese otro lado. Y bueno, parte del propósito del Señor Jesús era tomar un tiempo para descansar con sus discípulos. ¿Tomar un tiempo para qué dije? Descansar con sus discípulos. Ahora, ¿qué tal si nosotros nos detenemos ahí un momento y decimos, espérate un momento, Jesús me está invitando a pasar al otro lado, del cansancio al descanso, ¿sí? Del momento de dificultad a un momento celestial, y ya yo les mencioné, de la tierra al cielo. En nuestra vida cristiana nosotros podemos decir, el Señor Jesús nos ha invitado a pasar al otro lado. Dios tiene un lugar preparado para nosotros. Juan 14, del 1 al 3. Y si me fuere y os prepararé otro lugar, vendré otra vez y os tomaré para que estén conmigo, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Entonces, el Señor Jesús, cuando nos invita a ser parte del movimiento cristiano, es una invitación a pasar al otro lado. ¿Aceptarás tú la invitación a pasar al otro lado? Jesús está invitando a los discípulos. Vamos a ir al otro lado. Es un barco pequeño donde estaban él y los discípulos. Yo tuve el privilegio de navegar en ese lago. El lago conocido como el lago de Genesaret, el mar de Galilea, es otro nombre con el que se le conoce. Y honestamente es tan apacible, es tan tranquilo, que se me hizo un poco difícil entender la historia que se desarrolla a continuación. Dice el verso 36, despidieron a la multitud, tomaron a Jesús como estaba en la barca, habían otras barcas con ellos, muy interesante, habían otras barcas también. Jesús estaba en la barca de los discípulos, pero habían otras barcas con personas que también siguieron a Jesús porque querían escuchar a Jesús. Me hace pensar que nosotros como iglesia adventistas no somos la única barca que siguen a Jesús. No somos la única barca que siguen a Jesús. Hay otras barcas que también siguen a Jesús. Otras barcas que también van a experimentar lo que experimentaron los discípulos esa tarde. Otras barcas que también escucharon la voz del Maestro decir lo que el Maestro dijo esa tarde. Dice el verso 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que estaba por hundirse. Y aquí es donde yo, cuando estuve allí en el mar de Galilea, miré, sentí la tranquilidad y como que no podía visualizar, no pude visualizar, pero parecía imposible que la tormenta que se describe aquí sucediera allí. La historia dice que lo que estaba sucediendo allí era tan serio que estaba a punto de hundirse el barco. Y a veces pudiera parecer que nosotros pasamos por alto la idea de que el Señor Jesús no nos invita a no tener tormentas, no nos invita a no tener problemas. Es posible que ustedes estén atravesando una tormenta en su trabajo. Yo sé que en nuestro país estamos atravesando tormentas financieras, tormentas políticas, dentro de tu hogar, en tormentas dentro de tu casa, en simplemente una tormenta dentro de tu mente, dentro de tu corazón. El Señor Jesús te ha invitado a cruzar al otro lado. Eso no significa que no va a haber tormentas en medio. De paso, la palabra de Dios dice que en este mundo tendríamos aflicción.
La palabra de Dios nos invita a recordar que aunque en este mundo tendríamos aflicción, debíamos confiar, porque el Señor Jesús dijo: yo he vencido al mundo. La palabra de Dios dice que es el Señor Jesús dice: si a mí me persiguieron, a ustedes también os perseguirán. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia y la aplicamos a nuestra vida espiritual, yo creo que hay una enseñanza muy clara y muy poderosa aquí. Ser cristiano no significa que no vas a atravesar tormentas. La situación por la que estoy pasando, la situación por la que está pasando tal amigo, la situación por la que está pasando tal amiga, es tan seria que parece que no tiene solución. Parece que el barco se va a hundir. Las olas se están metiendo al barco. El problema en la escuela es tan serio que no sabemos si se va a poder resolver. El problema en la casa, en el trabajo, en la iglesia es tan serio que pudiera parecer que no se va a poder resolver. Dice el verso 38, que mientras la tormenta estaba en su mayor apogeo, Jesús estaba durmiendo sobre el cabezal. Esa tormenta que estás atravesando, esa tormenta que parece que te va a hundir la barca, que tú clamas a Jesús, y los discípulos comenzaron a clamar a Jesús, clamaron y clamaron y clamaron, y hasta llegaron a preguntarse si Jesús había abandonado la barca, porque no lo veían. Y claman a Jesús, y como Jesús está durmiendo en la barca, ellos no escuchan la voz de Jesús y se les olvidó, hasta se les olvidó que Jesús andaba con ellos. Y esto es lo que nos puede suceder a nosotros en nuestra vida espiritual. Que la tormenta pueda ser tan difícil, que la situación sea tan difícil, que por un momento se nos olvida que Jesús está en la barca. Y que si Jesús está en la barca, y aquí viene otro punto importante, si Jesús está en la barca, no tienes nada que temer. Amén. No tienes nada que temer si Jesús está en la barca. Pero los problemas, el bullying, el examen, las clases, las materias, el trabajo, el carro, el que gloria a Dios que el árbol cayó al lado y si hubiera caído encima de mi casa, gloria a Dios que hubiera preservado nuestra vida. Problemas y situaciones que tenemos a nuestro alrededor que tenemos que enfrentar son situaciones serias al punto que pareciera que la barca se va a hundir, que no tenemos solución, que no vamos a encontrar salida. Por un momento nos olvidamos que quien nos invitó a cruzar al otro lado, ¿quién fue? Quien nos invitó a este viaje espiritual, ¿quién fue? Fue Jesús. Y Jesús no solamente nos invitó a hacer este viaje, prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús prometió estar allí. No solamente nos dijo: vamos a este viaje, nos dijo: yo voy a estar contigo. Pero es que cuando llega el problema, cuando llega la dificultad y estamos tan ocupados tratando de salvarnos a nosotros mismos, en ese otro punto importante, los discípulos estaban luchando. Los discípulos eran expertos en el agua. Ellos no tendrían que haber tenido temor, pero dicen los escritos que aún los discípulos tuvieron miedo. Aún los discípulos tuvieron miedo. Pero aún en ese miedo, ellos siguieron tratando de salvarse por su propia cuenta. Y yo me imagino a los discípulos: Pedro, toma aquí, saca un poco de agua. Vamos, quítense esto. Vamos, saquen agua aquí, luchando. Remen, saquen agua. Y en medio de todo eso, empezaron a decir: Jesús. Y como Jesús no les contestaba, en su mente dijeron: se habrá bajado del barco. Se habrá bajado del barco. Y eso es lo que pudiéramos pensar nosotros como cristianos comunes, seres racionales, seres que de pronto estamos como los discípulos, peleando por nuestra propia cuenta, luchando por nuestras propias fuerzas para tratar de salvar la escuela, el matrimonio, los hijos, salvar la iglesia, salvar
salvar el auto, salvar la casa, luchando por nuestras propias cuentas para salvar aquello que nosotros creemos que es importante y se nos olvida que Jesús es lo más importante. Y si Jesús está en la barca, no hay nada que temer. Jesús estaba en la popa, durmiendo. La historia dice que en algún momento de la noche de la tormenta, un rayo resplandeció, y cuando el rayo resplandeció, los discípulos notaron entonces la presencia de Jesús. Y ahora ya no se quedaron solamente diciendo Jesús, Jesús. Fueron y lo levantaron y le reclamaron. Como hacemos nosotros a veces. Cuando llegan los problemas y las dificultades y la tormenta está ahí a punto de hundir la barca, se nos olvidó, seguimos luchando por nuestra propia cuenta, luchamos. De pronto un rayo de luz brilla por un momento, por un segundo, y vemos que Jesús está ahí y le reclamamos a Jesús por lo que está pasando. Y le decimos, como dijo los discípulos, Maestro, que no te importa que perezcamos, que no te das cuenta que estamos en este problema, que no te das cuenta que estamos en esta situación, que no te das cuenta que perecemos, que morimos, que se me destruye esto, que pierdo esto otro, que no te das cuenta de lo que me está pasando, Señor. Eso le dijeron los discípulos a Jesús. ¿No tienes cuidado que perecemos? Pero Jesús se levanta con un rostro tranquilo, con un rostro, en medio de la tormenta, todos desesperados, y Jesús se levanta con un rostro tranquilo, en paz. Y este es un evento que a mí me impresiona. No sé si a usted le impresiona igual. Jesús se levanta, alza su mano, la misma mano con la que tocó al leproso y lo sanó, la misma mano con la que ha sanado a otras personas, levanta su mano y dice al viento y al mar, calla, enmudece. Y ahora vemos la reacción de los que lo vieron. Los que lo vieron dijeron, verso 41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero Jesús les dijo, a veces no queremos que Jesús nos regañe. A veces quisiéramos que el Señor Jesús nos dijera solamente las cosas buenas y que nunca nos regañe. Pero miren, aunque el regaño fue con amor, fue un regaño. Verso 40. ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es un regañito así suavecito. Dice, ¿qué les pasa a ustedes, muchachos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Que se les acabó la fe? Ya hemos estado caminando un tiempo juntos. Ya ustedes han visto milagros de los que yo he hecho. Yo estoy aquí en el barco con ustedes y yo estoy aquí. Ustedes no tienen nada que temer. ¿Qué pasó? ¿Se les acabó la fe? ¿Por qué les da miedo? Y quizás el Señor Jesús tiene que llamarme la atención a mí o a ustedes esta noche. Porque cuando llegan los problemas, llegan las situaciones como lo que está ocurriendo en el gobierno, lo que esté ocurriendo en nuestro trabajo, lo que esté ocurriendo en nuestra familia, por momentos pudiera ser que nosotros nos amedrentamos. Nos da miedo de que se nos vaya a hundir la barca. Y es natural. El Señor Jesús reprendió a los discípulos con amor para que ellos para tratar de ayudarles a que ellos se dieran cuenta que allí estaba Jesús. Pero la realidad es que humanamente nos amedrentamos con los problemas y las situaciones. Entonces Jesús me dice, Miguel, ¿por qué le temes a esta situación? ¿Por qué te amedrentas ante esta situación? ¿Qué pasa con tu fe? Y acuérdense que el Señor había dicho, si tuvieras fe así de pequeña, así que nosotros no necesitamos una gran fe. Nosotros lo que necesitamos es un poquitito de fe para que Dios pueda hacer grandes cosas para nosotros. ¿Por qué están amedrentados? En inglés dice, why are you so afraid? Y se les pregunta en inglés, do you still have no faith?
Ahí pasan otra historia, pero yo quiero quedarme hasta ahí nada más. La gente tuvo temor, preguntaron quién es este que el mar y las olas y el viento le obedecen. Y yo quiero entonces cerrar con lo que hemos aprendido hasta ahora. Número 1, Jesús te invita a cruzar al otro lado. Número 2, la invitación de Jesús no significa que no va a haber tormentas. Pero tienes que entender que número 3, si llegan a haber tormentas, y siempre las va a haber, no te olvides que Jesús está en la barca contigo, aunque no lo veas. Aunque le grites, le clames y no te responda, está en la barca. Número 4, el Señor Jesús tiene el poder para calmar la tempestad. No te des por vencido en clamar a Jesús. Clamar no es falta de fe, clamar a Jesús no es miedo, clamar a Jesús es demostrar nuestra confianza en que, número 5, por nuestra propia cuenta no podemos salvarnos. Los discípulos por su propia cuenta no podrían haberse librado de la tempestad y de que el barco se hundiera. Pero con el poder de Jesús, ellos salvaron su vida y nosotros, por el sacrificio de Jesús, salvamos la nuestra. Ojalá que podamos seguir creciendo a través de estas historias extraordinarias. Que nosotros podamos poner nuestra confianza completamente en Jesús. Y en estos días que yo sé que en estos días, esto se está grabando hoy, miércoles 21 de mayo. Yo sé que en estos días hay muchas cosas que están provocando tempestad en tu vida. Entonces, te invito a aceptar la invitación. Qué lindo. Te invito a aceptar la invitación de Jesús de ir al otro lado, de cruzar de esta tierra a la celestial que Dios ha preparado mansiones para ti. Te invito a cruzar al otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Caminando día a día con Jesús. Te invito a cruzar al otro lado y a entender que en el cruzar de un lado a otro va a haber tormentas, pero que si Jesús está en la barca, estás seguro. No podemos olvidar las otras barcas donde Jesús no estaba, pero Jesús estaba allí en medio de la tormenta, y aún las otras barcas donde Jesús no estaba dentro personalmente, que iban buscando a Jesús, que iban para oír a Jesús, salvaron también su vida. Jesús estaba allí. A veces la pregunta es, pero ¿dónde estaba Jesús en medio de esto? ¿Dónde estaba Jesús? Allí estaba Jesús en medio de la tormenta. Así que te invito a cruzar al otro lado por la invitación de Jesús. Te invito a no olvidar que eso no significa que no va a haber tormenta, que va a haber tormenta. Te invito a permitir que tu vida pueda estar confiada en la presencia de Jesús, que ya te invitó a cruzar al otro lado. Te invito a clamar a Jesús. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y con eso voy a terminar. Nunca ha existido en la historia de la tierra una persona que haya clamado a Jesús, Señor, sálvame, que perezco, que no haya recibido respuesta de Dios. Repito, no ha existido, no ha quedado registrado nunca que un ser humano que haya clamado a Dios diciendo, Señor, sálvame, haya quedado sin respuesta de Dios. Así que te invito a con poquitita fe clamar a Jesús para que Él pueda llevarte hasta el otro lado. Que Dios te bendiga.